Vamos a ir a la segunda entrevista de la tarde con alguien que estábamos esperando hace rato, teníamos ganas de hablar con él, porque sin duda vivimos en un presente, diría distópico, en un presente muy conflictivo por todos los costados en que uno lo puede analizar. Entonces son momentos de reflexionar, mirando para atrás y mirando para adelante. Y por eso lo llamamos a quien consideramos nuestro amigo Gustavo Campana. Muy buenas tardes, Gustavo. Claudio Angelini, Juan Reginato y Daniel Guerín, te saludamos. Un abrazo para los tres y también un gran abrazo para todos los compañeros y compañeras de la radio. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Realmente hacía rato que teníamos ganas de charlar contigo. Nuestro país no nos priva de líos para analizar y para preocuparnos, ¿no? Pero bueno, en principio quisiéramos que nos digas así en las pocas palabras que puedas, ¿cómo estás viendo este presente social, económico, político, desde donde lo quieras mirar? A ver, lo estoy viendo como lo vi el primer día. ¿Qué quiero decir con esto? El problema es el plan, no quien lo implemente, que le puede agregar, por supuesto, cierto condimento. Pero si el plan es el mismo, si se vuelve a repetir por cuarta vez en menos de medio siglo, achique, ajuste, deuda, industricidio, fuga, timba financiera, desocupación, intento de matar la salud pública, la educación pública, uno ya sabe perfectamente cómo termina. Por lo tanto, lo que hace es seguir el devenir. Este fue un devenir muy loco por un formato de aplicación hecho a imagen y semejanza del presidente de la Nación y un grupo de bufones del rey que intentaron parecerse a él, aún sin tener, su diccionario, su coreografía, no importa, lo fueron emulando, fueron como intentando mimetizarse en el paisaje que entendieron avanzaba con cierto sentido de eternidad. Y lo único que tenemos hoy es un desastre fruto de 20 meses de haber matado la industria nacional con importado, de haber matado la patria productiva por el regreso de la timba financiera, por volver a pedirle 20.000 millones de dólares al fondo, 10.000 millones más a corporaciones como el BID o el Banco Mundial, por la deuda externa que ya tienen la mayoría de las corporaciones empresarias que podríamos definir como los capitanes de la industria, por la deuda cotidiana que van asumiendo, sobre todo a través de tarjetas de crédito, la clase media para poder comer. Digo, todo lo que planteamos que iba a suceder, exactamente igual que lo planteamos cuando asumió Mauricio Macri, es lo que esperábamos. Lo que no podés decir en el primer día es cuándo, cómo, y hoy ya eso lo sabemos. Ya me parece que esto entró después del tema Andís, Libra primero y Andís después, en un callejón sin salida al que quiero sumarle como uno de los primeros grandes datos olvidados, que el 8 de julio el hombre se quedó sin superpoderes. Y a partir de ahí comenzó una pendiente que cada vez va a mayor velocidad y que ya mostró, sobre todo con la nota de Morales Solá ayer en La Nación, cómo el Círculo Rojo está mandando a calentar a los candidatos que tiene. Claro, y quizás esa crisis, no crisis, pero esa situación comienza con aquella recomendación del JP Morgan a sus asociados a retirar, a empezar a irse de los activos argentinos, ¿no? Claro, pero esa recomendación llega fruto de haber matado tu economía real, tener que vivir con respirador artificial que es deuda. Eso va generando una espiral que, insisto, se repite por cuarta vez en 50 años, pero a mayor velocidad, y entonces el Morgan avisa. Pero primero, lo que hay que observar es cómo se van las multinacionales, porque no hay mercado interno. Nunca las multinacionales se quedaron en la Argentina cuando no hubo mercado interno, cuando se observa que la recesión está a un paso de la depresión económica, cuando baja el consumo todos los meses, cuando los índices de máquinas apagadas todos los meses se acrecientan.
el Morgan dice lo que tiene que decir en el momento justo y con la palabra justa, claro. Pero antes lo que tenés es una locura de un presidente que nunca habló de industria nacional en 3 campañas electorales y en 20 meses de gobierno. Absolutamente. Sí, en realidad vivimos... Daniel Garín te saluda, Gustavo. Daniel, ¿cómo va? Un gustazo escucharte. Igual. Te quería traer un poquito en esta visión general, cómo analizar en ese contexto de esa visión o de ese declive lo que fue o lo que ocurrió el domingo en la provincia de Buenos Aires, el resultado electoral que marca aparentemente o que nos quiere marcar un cambio de tendencia electoral que parecía inexorable, en el que lo que teníamos era un Milei que según en su propia imaginación iba a durar 50 años, parece que no va a ser así, al menos en las urnas. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay varias cosas en paralelo, ¿no? Primero, el gobierno está cosechando su siembra, que es lo que planteábamos antes. Claro. Es muy difícil que un gobierno hambreador del cinismo y la crueldad de este gobierno libertario pueda después recoger frutos que tengan que ver con el amor de la gente traducido en votos. Mucho menos cuando baja 2 veces al conurbano, a Loma de Zamora primero y a Moreno después, a decirle monos sin dientes, a decir que cagan en una lata y les encanta caminar por el barro. Es muy difícil. Y después encima plantear la noche de la derrota que vas a seguir haciendo exactamente todo lo mismo pero a mayor velocidad. Y encima después cumplirlo, ¿no? Que es la saga de vetos del día de ayer, como para ponerse en pie de guerra con la comunidad universitaria y con el Garraham, nada más y nada menos. Entonces, esto por un lado, están cosechando su siembra. Pero por otra parte, en la provincia de Buenos Aires, no solamente para mí hay un ingrediente bronca en el voto. Vos tenés un modelo en Kicillof que es el opuesto a Javier Milei, ante Estado ausente, Estado presente, ante la falta de obra pública, como sea, continuamos con la obra pública en la provincia, inauguración de escuelas, un Estado vivo, asumiendo el rol que tiene que tener, sin incumplir con ninguno de los mandatos que constitucionalmente tiene que tomar, porque parecería que acá no hay obligaciones de ningún gobierno. Hay mandatos constitucionales que tienen que ver con la vida de casi 50 millones de seres humanos. Entonces hay 2 cosas. Primero, están cosechando su siembra, y en segundo lugar, una provincia que reúne al 40% del padrón, un país adentro del país, que es yo te diría, la principal víctima del industricidio, porque el cordón del conurbano bonaerense fue, creado para eso, no creado, pero bueno, digamos que las circunstancias fueron esas. La llegada del gas a finales de la década del 40 por primera vez al país profundo, de Comodoro Rivadavia a Lavallol, generó que el conurbano se quedara con esa matriz gasífera para que la industria nacional se active, y después los sucesivos golpes militares y 20 años de proscripción generaron que todo se estancara allí, y que obviamente después tenés 7 años y medio de dictadura, más el neoliberalismo de la mano del menemismo, más el neoliberalismo de la mano de Alianza y el macrismo, y obviamente hay planes que en la Argentina están congelados hace 50 años, por eso la concentración en el conurbano bonaerense y el exilio interno de todos aquellos que buscan laburo. Entonces, mataste la industria nacional. ¿Y qué pensabas que iba a pasar en el conurbano, a donde fuiste de caravana para decirle a todo el mundo que venías por la casta? Los seres humanos saben perfectamente que vinieron por ellos, los hombres y mujeres de carne y hueso, los que no habitan las redes sociales y habitan las barriadas más empobrecidas por la llegada del neoliberalismo, y están cosechando su siembra. Pero también le pusieron el voto a Kicillof en función, o al gobierno de la provincia de Buenos Aires, para no personalizarlo en una sola persona, que está cumpliendo una tarea contracíclica. Fíjate que en la de medio término del 21,
de 2001, perdón, en la antesala del que se vayan todos, la gente no fue por una opción política. La gente metía feta de salame dentro del sobre. Sí, sí. Metía cualquier cosa. Sí. Había una bronca que no tenía ninguna gana de exteriorizarla a través de un partido político. Y en este caso hubo una buena concurrencia y se exteriorizó a través de un partido político. Cabe decir que se votó no solo la bronca, sino también de alguna manera la esperanza. Sí, cada uno en su voto le habrá puesto el porcentaje que sintió era el correcto, pero para mí no cabe ninguna duda que hubo esas dos cosas en paralelo, en una victoria del peronismo, no sobre la Libertad Avanza, porque ahí nos quedamos con un título vacío. Se le ganó a la Libertad Avanza y al PRO, Sí, ¿no? claro. A toda la derecha junta, porque si no estamos haciendo una ecuación mentirosa. Ahí la culpa, por llamarlo de alguna manera, el protagonismo de Karina, que pintó de violeta la boleta y que solamente permitió que se llame la Libertad Avanza. Ahora, ahí adentro está el PRO, como quieras llamarlo, el PRO residual, el PRO que junto con el radicalismo le permitió gobernabilidad durante 20 meses. Y eso que llamamos gobernabilidad es la destrucción del Estado Nacional a través del DNU, de la Ley Base, del Pacto de Mayo, de superpoderes. Bueno, uno ve hoy a muchos gobernadores enojados, no está mal, está bueno, pero si miramos para atrás son grandes coprotagonistas de todo esto. Claro. Gustavo, Juan Resinato, te saluda. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo estás? Así como nosotros vemos que el gobierno ha entrado en un estado de debilidad, de descomposición, no está muy en claro, desde el propio Círculo Rojo, vos lo marcabas con el editorial de Morales Solá de ayer, hay varias señales que indican que allí también este invento que han puesto a gobernar ya no les estaría sirviendo del todo. ¿Qué ves que está preparando los dueños del poder, digamos, como próximos pasos? Bueno, a ver, la ambición, la ilusión, el sueño, según Morales Solá, es Schiaretti. Ahora, planteado así en una nota, suena fácil, ¿no? Pero eso necesita la renuncia de Milei, la renuncia de Villarroel, y que el Congreso de la Nación le diga sí a Schiaretti, convertido en diputado en las elecciones de octubre. Yo creo que es una expresión de deseo que finalmente no va a encontrar los votos necesarios para que eso suceda. No obstante, será encontrar también puede ser una negociación para una transición de los 2 años que quedan, bueno, vamos a sentarnos, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren esto? Bueno, dame industria nacional, dame cierre de apertura indiscriminada de importaciones. Ahora, yo no lo veo necesario sentarme a negociar con un hombre que ni siquiera entró en la primera vuelta de las últimas elecciones. Votamos presidente hace menos de 2 años. Sí, sería absurdo pensar que el voto popular lo va a colocar al tipo en una situación como de salvador, pero sí me parece que ya está, que el poder real dijo basta, el dólar no para de subir, lo está haciendo todos los días de una manera menos desembosada, pero la verdad que uno no observa un sí a Milei a través de algunos gestos que podrían darse de manera mucho más explícita, el dólar por ejemplo, y lo que me parece que se entró en un camino sin retorno, sobre todo porque todavía ni siquiera lo analizamos, pero sobre todo porque vos escuchas del abogado personal del presidente de la Nación que dice que su hermana se lleva el 3% de $800.000 todos los meses, y va a ser jodido sostener esa historia por más que Karina y los nenes hayan decidido, bueno, acá no pasó nada y hoy están en Tucumán
Y bueno, es ridículo, es casi infantil pensar que traer una vorágine va a generar que esto se olvide. Esto no se olvida nunca más. No, y más aún, Gustavo, cuando tus patrones están con los gatillos levantados. Sí, no, ya está, ya. A ver, hace un rato largo que mi ley no le sirve ni a sus mandantes, que me parece lo único que encontraron en él, y no es poca cosa, es el sueño siempre presente de una profunda flexibilización laboral en la Argentina. Porque si vos ves los balances de las principales empresas, se han ido más de 15 multinacionales en un año y medio. No es joda lo que ha pasado. Como vos tenés 200.000 desocupados y encima por cada un desocupado estatal hay 2 desocupados del sector privado, bueno, esto entró en un proceso de descomposición que requiere que el péndulo vuelva y con industria nacional, con salarios fuertes, demanda comercial a través de bolsillo obrero y demanda industrial a través de lo que exija la demanda comercial, hay un país que se pone en marcha. No te digo rápidamente, no quiero tirar cosas facilistas, pero que si uno mira a Néstor después del 2001, sabe perfectamente que esto es posible y habrá que volver a hacerlo así, con industria nacional, con línea de producción, con trabajo intensivo, la cosa se pone en marcha rápidamente. Las soluciones no son mágicas y por supuesto que lo que se pone en marcha rápidamente es el comienzo del camino. Después, bueno, hay que ir y recorrerlo. Vos tenés en cuenta las cifras que toma Néstor, digo, porque por ahí algunos creen que nos estamos enfrentando por primera vez a una locura similar, y Néstor lo enfrentó 24% de desocupación, un cuarto de la Argentina sin laburo, el aparato productivo destrozado, 180.000 millones de dólares, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda, 14 cuasi moneda, 39 cadáveres, un país en estado de descomposición, y el trabajo argentino a través de básicamente de las pymes, que sostienen más del 70% del laburo registrado, hace que esto se ponga en marcha. Hay datos que son ineludibles. El 80% de todo lo que produce la Argentina es para mercado interno, no se exporta. Y si no hay guita en el bolsillo de la gente, es absolutamente imposible. Bueno, venir de paritarias pisadas solo para mantener con la paz de los cementerios un ridículo guarismo de inflación, mal medido, con una mesa familiar de hace 20 años atrás, 24, 25 años atrás, no, es del 2004, 22 años atrás, casi 22 años atrás, es ridículo, donde se mensura el costo del diario papel, donde está el teléfono fijo, eso está dentro del esquema de lo que hoy te mide el INDEC. Claro. Y lo que es una locura, es un país que no existe. Bueno, se calcula que estamos entre 8 y 10 puntos abajo de lo que sería la medición real, con algo más o menos actualizado como es el formato que tiene la gente de La Baña, con una mesa de consumo de 2017-2018. Claro. Y está, sí, un poco peor el tema de deuda, ¿no? A ver, Argentina arrancó este proceso más o menos con 420.000 millones de dólares de deuda. Para los más jóvenes, antes de que el neoliberalismo ingrese en nuestras vidas de la mano de Videla Martínez de Hoz, la deuda externa de Argentina era de 7.000 millones de dólares. 4 procesos neoliberales nos llevaron a 470.000 millones. La verdad es que las cifras son durísimas, tan duras como que cuando Macri trajo al fondo para recibir 45.000 millones, la deuda que teníamos con el fondo estaba en cero, claro, por el pago de deuda de principios de 2006 que había efectivizado Néstor con reservas, 9.500 millones de dólares para desembarazarnos de órdenes que no nos permitan tener independencia económica. Entonces, sumarle a eso la reestructuración de deuda con quita del 70%
2005, 2010, en la que entraron todos menos el 4% de los buitres, y la verdad es que la transición entre Cristina y Macri fue la única transición no traumática de los 40 y pico de años de democracia. Sí. Y ahí vos tenés un gobierno o un periodo demonizado, perseguido, que cuando vas a los números reales, no hablamos de ideología, números, solo números, y hay que sacarse el sombrero. Ese país hoy es soñado, Sí. Quedó tan lejano que hay que contárselo a los pibes como si nunca hubiera existido. Gustavo, te saco un poco de las condiciones materiales, digamos. La pregunta es, ¿qué te parece o cómo ves que debería hacer el movimiento nacional para recuperar, digamos, las cuestiones valorativas, lo simbólico? Por ejemplo, la soberanía de Malvinas ha sido un tema que ha sido absolutamente desconocido y trabajado en contra por este gobierno. Bueno, ¿cómo debería ser el movimiento nacional para empezar un camino a recuperar todos esos valores? Te lo contesto de la misma manera que te hablé del proceso de industrialización. Miremos para atrás, llega Néstor, triplica las pensiones a los compañeros excombatientes, los saca de vender estampitas en los colectivos y en los trenes, los dignifica, los arma un cordón para ir a dar charlas a colegios, les cambia la vida, y llega 20 años después de la guerra, cuando ya se habían producido tantos suicidios como muertos en combate, ¿no? Sí. Y los abraza, y obviamente en todos los planos internacionales, ONU, OEA, UNASUR, CELAC, el gobierno argentino logra un apoyo incondicional de casi todo el mundo, salvo Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel, que siempre votaron en contra, para que el tema Malvinas esté presente en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Se denunció 1000 veces la pesca ilegal, la base misilística que está en las islas con poder de fuego hasta el sur de Ecuador, el rol que juega la OTAN con esa base en Malvinas, justamente en el único paso interoceánico que une el Atlántico con el Pacífico. Malvinas regresó con el kirchnerismo después de un abandono, si querés, igual al que después se proyectó con Macri y con Milei en el menemismo, ¿no? El Pacto de Madrid, Claro. los acuerdos de Madrid fueron exactamente igual que el Forador y Duncan, y en este momento no les hizo falta firmar nada, pero tenés un presidente que dice que su ídolo es Margaret Thatcher. Claro. Es complejo el asunto, desde lo simbólico y desde lo real. Claro, y a mí me hace preguntarme, bueno, el movimiento nacional, ¿qué debería...? Pues digamos, esto no es responsabilidad solamente de un gobierno, sino responsabilidad de movimiento. No hablo solo de Malvinas, hablo en general de los valores de la patria, de la soberanía, ¿no? De todo esto que sabemos que conforma el movimiento, para que no enfrentemos nuevamente otro ciclo y recuperemos, y dentro de 30 años otra vez venga alguien y nos robe todo de nuevo. A ver, para eso, más allá de esos valores que por supuesto para mí siempre llegan de la mano del campo nacional y popular, siempre. Vos lo que tenés como dato más importante es terminar con el analfabetismo político en la Argentina, ¿no? Como decía Bertolt Brecht, que el analfabeto es el analfabeto político. No tiene nada que ver con saber leer y escribir. Y acá el problema es millones de seres humanos que no terminan de entender que el problema es el modelo. Que si se cumple el modelo, la dictadura, menemismo, alianza, macrismo, Milei, el resultado siempre será el mismo. La pregunta absurda que a veces aparece en cualquier lugar, en la mesa familiar, en el laburo, en la cola de la verdulería, ¿pero esto no podrá salir bien ahora? No. Si la receta es la misma, el producto final es el mismo. No hay forma de que con la misma receta
podamos tener un resultado positivo. Y ahí, para los más veteranos, se ha respetado la columna vertebral del plan 4 veces. Y en las 3 oportunidades anteriores, y sumo esta en este momento que para mí ya entramos en fase final, nunca hubo plan B. Nunca hubo plan B. Que salto sin red. Nunca hubo plan B. Nunca, ante una situación límite como esta, ni la dictadura, ni el menemismo, ni la alianza, ni el macrismo pasaron de ser de timba financiera a país productivo, pasaron de ser de endeudadores seriales a vivir con lo nuestro, pasaron de ser de entregadores de la soberanía a defensores de la independencia. No, ninguno. Murieron con su plan y llevaron a la Argentina al desastre. El Círculo Rojo, me parece, queriendo un 2001 no traumático, ¿no? Porque en definitiva es eso lo que están deseando ahora, están queriendo que esto no se profundice. Basta, ya está, con el 50% de las máquinas apagadas ya tenemos demasiado, hay que poner de pie tantas cosas que para qué seguir un rato más, esto no tiene sentido, y tenés un presidente que te dice que no va a cambiar absolutamente nada, que por supuesto no, yo no sé si no puede o no quiere leer el resultado de las elecciones, que entiende que solamente se cometió un error político, cuando en definitiva hay que gritarle como a lo Clinton, ¿no? Es la economía, estúpido. Y encima se supone que es el expertise del presidente de la nación. Entonces el combo es letal. Si de esto se supone que sabías, es letal. Ahí me gustaría agregar que si de algo no sabe es de economía, tanto él como Caputo, y cada uno desde un lugar. Él porque mira a la economía desde el ojo de la cerradura de un asiento contable, y la economía de un país no tiene absolutamente nada que ver con un asiento contable. No tiene nada que ver con la economía de una corporación. La economía de un país es cuál es el laburo que hay para 50 millones de habitantes, techo, comida, salud, educación, proyectos, sueños. Eso es economía. Lo otro es un asiento contable, que no tiene nada que ver con el manejo de los números del destino de 50 millones de habitantes. Y el otro, Caputo, es un mesadinerista, que multiplica los panes propios o ajenos en una mesa de dinero. No tiene nada que ver con la economía de un país. Vos tenés un equipo económico que no habló de producción en 20 meses, y se la vive, y vive hablándole a los mercados todo el tiempo, como si lo único que moviera la rueda de la economía argentina son cómo cotizamos en Wall Street, cómo cotizó el Merval, a cuánto cerró el dólar. La verdad, eso es un dato que mueve el amperímetro un cachito nomás, el dólar en función de la economía dolarizada, y nada más. Pero el resto es un juego perverso del 20% de la Argentina, mientras el 80% restante lo mira por televisión. Algún día vamos a tener que despertarnos de eso, terminar con el analfabetismo político y empezar a observar que el problema es el plan, y que la discusión sea siempre quién viene a profundizar mejor el modelo de país, que las elecciones en algún momento la podemos soñar entre sectores que discutan cómo pueden darme mejor industria nacional, cómo pueden dar mejor educación pública, mejor salud pública, mejor distribución de la riqueza, defender mejor la soberanía. Bueno, por eso que decimos que no hay en la Argentina dos modelos de país, que nunca hubo dos modelos de país, y que la discusión es entre un modelo de país y un proyecto de colonia. Exactamente. ¿Cuál sería la discusión? La mejor discusión sería decir, no sé, darle formato a un plan quinquenal o algo parecido en cuanto al tiempo, es decir, ¿dónde ponemos determinada cosa en determinado lugar para que se produzca determinada otra cosa? Claro. Gustavo, en este contexto están pasando cosas de personalidades y personajes que son dirigentes. Me gustaría tu visión de esto. Por un lado,
el ex gobernador de Salta, Urtubey, visita a la expresidenta y vicepresidenta Cristina en su detención domiciliaria en su departamento. El gobernador actual de Salta, Sáenz, utiliza un término campechano para referirse a Milei, paloma de iglesia, caga a los feligreses. Lo dijo él, a mí no me gusta la frase, pero la dijo él. Y 3 gobernadores acuden a un llamado del nuevo ministro del Interior, que tiene una pequeña cartera y no tiene poderes, no tiene resolución. ¿Qué lectura ve de cómo cada uno de ellos se acomoda a esta realidad? Bueno, y por otro lado, Morales Solá lo cita, lo pone a Schiaretti en un lugar donde no sé si él está cómodo o no, o dice, sacame de acá, pelado, le habrá dicho Schiaretti, no lo sabemos. Pero, ¿cómo lo ves ese juego de los gobernadores, que son una parte importante en el país federal que tenemos y queremos construir? A mí me parece perverso. A ver, le dieron el hacha al verdugo durante 20 meses. Cuando llega un año electoral, pretenden que ese verdugo, que además le falló en todo lo prometido, lo traicionó cada vez que pudo, bueno, ahora les tira un mango. Y la verdad es que me parece absurdo, insisto con lo mismo, le dieron al tipo una reforma constitucional encubierta, con ley base, con el DNU. Nadie, hagamos memoria, yo sé que por ahí, viste, pasaron tantas cosas en tan poco tiempo, pero yo no recuerdo un solo gobernador que se haya puesto loco cuando Bullrich presenta dentro del DNU que si nos juntábamos 3 en una esquina teníamos que pedir permiso. Sí. O sea, venimos de ahí, ¿eh? Sí. O sea, todo esto arrancó con un grado de locura que por supuesto termina como tiene que terminar. Pero en ese momento los tipos sintieron un sentido de eternidad y que tenían toda la impunidad para poder hacerlo, que tiraron al asador cosas como esa. Y yo no me acuerdo que ningún gobernador diga absolutamente nada. Que nadie, mientras iban observando en cámara lenta cómo se moría la economía regional de Sopago, y nadie dijo nada, fueron diciéndolo a medida que el agua le fue llegando al cuello, pero mientras tanto le llegó a los tobillos, le llegó a la rodilla, le llegó a la cintura, al pecho, y cuando le llegó al cuello hablaron. Tarde, sabiendo perfectamente. Hoy escucha uno al gobernador de Santa Fe hablar del padecimiento industrial del Gran Rosario, pero decía, pero ¿qué no viste en 20 meses? Me olvidé del rosarino, claro, de Santa Fe. Es una locura. ¿Qué es lo que no viste en 20 meses? Entonces, bueno, yendo a lo otro, Urtubey y compañía, sin hacer nombres, a mí no me asusta tanto cierto arribismo. Lo que siempre me preocupa ante esta situación es que yo entiendo, porque a veces nos cuesta desde el lugar que habitamos, cualquier sea el punto geográfico de la Argentina en el que estemos, que hay algunas características sociales y políticas de algunas provincias que son de alta complejidad, ¿no? De altísima complejidad. Salta, por ejemplo, ¿no? Salta y su estirpe conservadora, Mendoza y su estirpe conservadora. Ahora, una vez que vuelven los que se fueron, hay dos cosas. Primero, muchachos, que quede claro quién conduce, y en segundo lugar, bueno, me parece fantástico, vení, si un plato de comida no se le niega a nadie, pero vas al final de la pila. ¿Qué protagonismo pretendés? ¿No? ¿Cuál es el protagonismo que pretendés? Entonces, esa parte me asusta siempre, porque no hay problema en que esos tipos quieran volver a sumar y posiblemente, a ver, hay que hacer un análisis más profundo y hacerlo en territorio, pero posiblemente Urtubey lo necesites en Salta porque no se acepta otra cosa, y por ahí lo necesitas. Ahora,
a dejar las cosas en claro, quién conduce y a qué plan de gobierno que subís, ¿no? Claro. Si no tiene ningún sentido. Después son apuestas peligrosas. Estos ya lo sabemos, son apuestas peligrosas. A mí me molesta mucho la cosa coyuntural de algunos dirigentes. Nosotros respetamos una matriz ideológica, venimos de una matriz ideológica exactamente igual que la derecha, ¿eh? No somos en esto algo nuevo ni original. Los dos sectores que están en esta batalla inconclusa peleando por la Argentina vienen de una matriz ideológica muy fuerte, con certezas muy claras, y el asunto es que yo no puedo estar traicionándolas a cada rato solo por una coyuntura donde me ato a un gobierno que destroza el país, pero que me promete que me va a hacer una rotonda. Entrego todo, las pero monedas, estoy entregando por generaciones de argentinos, ¿no? Estoy hipotecando generaciones de argentinos y el tipo no me hizo ni una rotonda. Y ni siquiera la hizo la rotonda, eso es lo que hay Ni que siquiera la hacer. hizo. Claro. Te vendiste por una Entonces, rotonda que no te hicieron, Gil. La pregunta es la pregunta es por qué. Y si no da la sensación de que tiene que haber una enorme satisfacción política, humana, en morir respetando nuestras convicciones, en no atarnos a ningún hambreador, a ningún verdugo de la industria nacional, a ningún tipo que baje la bandera de soberanía e independencia. Digo, tan fácil se abandona el sueño de una nación. Bueno, en algunos casos, y podemos hacer una lista juntos bastante larga, y sí, ahora, después, una vez que regresan, y mirá, primero estás lejos de la conducción, y en segundo lugar, y vas a militar desde el llano un rato largo. Pero insisto, también hay que tener en cuenta que tenemos dos problemas. Siempre hay una urgencia electoral cada 2 años. La que viene ahora es fundamental. Vos calculá que una gran derrota de la Libertad Avanza a nivel nación y un cambio de la relación de fuerzas en el Congreso y puede generar cosas que hoy ni soñás, como bueno, armame 3 juicios políticos a los 3 integrantes de la Corte y tengamos una Corte como Dios manda. Pero para eso vos necesitas una relación de fuerzas que hoy no tenés. Y entonces tenés que estar pensando en la coyuntura para a su vez tener que estar pensando, porque no queda otra, como si fueras un estadista, o por lo menos intentar serlo, con las 2 o 3 generaciones que se vienen encima. Es una situación compleja, un equilibrio medio raro, pero vos ahí lo que necesitas, una vez que llegas al poder, es ensanchar tu gobernabilidad a través de los hechos y territorio, y las cosas se acomodan. Mirá, a veces perdemos de vista algunos números. Néstor llega al poder o al gobierno con el 22%, ¿no? Sí, lastimoso 22. Pero 4 años después, el resultado de ese gobierno duplica los votos de Néstor, 44. Y 4 años más tarde, 54. Por lo tanto, hay 30 puntos de diferencia, 32, entre la primera y la última elección del kirchnerismo. Es mentira que nunca el kirchnerismo enamoró a nadie que no estuviera adentro del núcleo duro. Es mentira. Aumentó 32% su base electoral flaquita, frágil, anémica del 2003. Y eso fue en función de los hechos y la gobernabilidad. Y hay en ese porcentaje del 54, con una diferencia de casi 40 puntos con Wiener, que fue el segundo, no olvidar, porque todo eso tiene que ver con la postal política de ese momento, claro, que le dijo sí a Cristina a los gritos. Quiere decir que en algún momento la sociedad acompañó, y cómo, no nos dejemos llevar por
por lo que plantea a veces, qué sé yo, cualquier comunicador de la prensa hegemónica. Supo enamorar y mucho el kirchnerismo con industria nacional, con salario fuerte, distribución de la riqueza, con lo que son el ABC de un modelo de país. Diríamos, es gestionar y construir política, las dos cosas. Sin duda, y territorio. Sí. Territorio, Sí, eso es no perderlo nunca. Territorio siempre. Bueno, Gustavo, ha sido una charla más que esperanzadora en lo que a mí me toca, porque lo que estás diciendo equivale a decir hay futuro, hay que trabajarlo, pero el futuro está. Así Mirá, que ahí siempre nos abrazamos a Saramago, que solía decir que en todas las victorias anida algo negativo, y es que nunca es para siempre. Y en toda derrota anida algo muy positivo, que es que nunca son para siempre. totalmente. Gustavo, te mandamos un abrazo enorme y te esperamos por acá, por Bahía, en cualquier momento. Ojalá. Siempre es un gustazo volver por ahí, siempre. Muy Un bien. gran abrazo para todos. Un gran abrazo, Gustavo, Nos estamos gracias. viendo, un abrazo. Chao, un abrazo.